porque digo que el periodo del Ministerio de la Vivienda fue muy breve, fue muy corto y por lo tanto, claro, en una etapa que eran prácticamente pues 8 meses, pues no se puede hacer una labor de fondo. Se puede programar, que es lo que nosotros hicimos, y sobre todo atacar de manera inmediata el problema del chabolismo. Terminé con el chabolismo en Sevilla y en Málaga. Después han vuelto a reproducirse situaciones también muy desagradables en ese sentido, pero el primer cañonazo a toda aquella situación suburbial verdaderamente intolerable, eso tengo la satisfacción de que lo hicimos tanto en Sevilla, donde yo lo había vivido hondamente, como en Málaga, donde yo tenía la referencia cercana de que se había producido en varias ocasiones. Porque en Sevilla, pues yo creo que llegamos a las 1.500, no, a las 6.500 viviendas de carácter social que paliaron un problema muy fuerte que había en Sevilla. Y que no eran solamente viviendas para muy escasas posibilidades económicas, sino fundamentalmente también para la clase media. Y fueron barriadas que están todavía ahí y que son el testigo de una obra que se hizo ilusionadamente, porque lo que sí tenía el equipo que yo pude lograr a mi alrededor era una capacidad de entusiasmo ilimitado. Y contando con aquella voluntad encendida de servir a los más necesitados y con una cobertura técnica importante, yo creo que se hizo una labor estimable, que no llegó a su fin porque el asesinato de Carrero pues me lo impidió. O sea que aquello fue un sueño que terminó muy pronto. Yo precisamente el día que fue asesinado el presidente, yo estaba citado con él y con la Corporación Municipal de Sevilla para tratar el tema del canal Sevilla Bonanza. El canal Sevilla Bonanza era realmente un proyecto ambicioso, muy respaldado por el jefe del Estado y muy combatido por las oligarquías clásicas de Sevilla, que no permitían que se pudieran establecer algunas infraestructuras que pudieran rozar con sus intereses que no eran demasiado ilustres. Entonces ellos me pronosticaron que el canal no se llevaría a cabo. Franco siempre me decía, el canal, tal, tal. Y claro, el canal se hizo un poco sangre y vida de Sevilla y aspiración suprema de todos los que estábamos en el servicio público. Aquel día estábamos citados, el alcalde, que era Juan Fernández, médico, y 4 o 5 ediles de la Corporación de Sevilla y yo, para plantearle este tema. Pero además teníamos ya unas notas muy positivas de las ayudas que en Carrero íbamos a encontrar para que terminara la divergencia que se había producido en etapas anteriores. De manera que íbamos ilusionados la víspera. Pero aquella mañana, pues cuando yo me disponía a ir al Consejo de Ministros y después del Consejo de Ministros tener esta reunión, pues nos encontramos con el asesinato del presidente. Claro, un asesinato que verdaderamente era un hombre que pasaba siempre por el mismo sitio todos los días y tal cual, pues era lógico que aquellos que tenían ya en su programa su eliminación lo aprovecharan, como lo hicieron, porque prácticamente, como tú decías antes, empieza la transición, no, empieza ya la ruptura, porque claro, ellos sabían que Carrero era una continuidad de Franco, y con esa continuidad consolidada el régimen podía tener otros horizontes, otra apertura, otra modificación, incluso en sus formas esenciales. Pero claro, al fallar
la presencia de Carrero, pues todo eso fue algo que se vino abajo. Pero ahí fue donde empezó realmente la quiebra definitiva del régimen. Porque yendo a la Secretaría General del Movimiento, donde yo no había aspirado nunca, ni hubiera querido ser nunca ministro secretario, pues me llamó el presidente Arias y me dijo, mira que en esta nueva remodelación vas a ser ministro secretario general del movimiento. Yo dije, yo verdaderamente no me agrada en modo alguno esta designación y no puedo decir que no porque eso sería una cobardía, pero tengo que ponerte en antecedentes de que las imposibilidades que se pueden producir alrededor de una gestión en un ministerio tan polémico como es la Secretaría General del Movimiento se iban a multiplicar por infinito. Y yo realmente no podía reclutar un equipo que iba a ir derecho al fracaso, puesto que las colaboraciones que estimábamos como mínimamente necesarias no se iban a producir, sino que íbamos a tener la hostilidad permanente de unos grupos que querían que aquel proyecto de renovación, no solamente de las bases, sino de las estructuras y de los medios que realmente el movimiento tenía, pues pudieran llegar a un final feliz. Yo creo que verdaderamente quienes debieron de tener informaciones, algunas muy puntuales sobre este tema, eran los organismos que tenía la Dirección General de Seguridad y la Presidencia del Gobierno. Pero esto no trascendió nunca al Consejo de Ministros. Nosotros no tuvimos nunca la preocupación de que pudiera producirse inmediatamente un acontecimiento de esta naturaleza. Y estuvimos actuando en los ministerios sin tener en cuenta eso. Cuando se produce, lógicamente la sorpresa fue enorme. Por lo menos yo que precisamente unas horas antes había estado hablando con él, precisamente de la reunión que íbamos a tener al día siguiente. Tiene una calma absoluta, él estaba muy sonriente aquel día y teníamos realmente, pues en fin, una casi seguridad de que las cosas se iban a resolver de manera distinta, porque claro, en aquella reunión del Consejo de Ministros, que era realmente muy importante, cada uno de los ministros iba a exponer sus criterios en orden a la dirección de las evoluciones que el régimen tenía que tener. ¿Qué había que incrementar en orden a la participación? ¿Qué otros medios habían quedado obsoletos? ¿Qué fórmulas novedosas y atractivas podíamos ofrecer para que el régimen no estuviera enmohecido, sino que se pudiera rejuvenecer con nuevas fórmulas, con nuevas incorporaciones y tal? Y cada uno de los ministros pues hizo allí su balance y al mismo tiempo la perspectiva de realizaciones de cara al futuro. Fue un consejo, pues en fin, que estaba preparado en ese sentido, ¿no? Que después, claro, no se llegó a celebrar. Pero ese consejo era muy importante precisamente por eso, porque además íbamos a saber cuál era la postura de cada uno de los ministros, porque claro, no sabíamos en modo alguno si había un criterio unánime en orden al fortalecimiento del sistema y a su posible perfeccionamiento. Lo ignorábamos. Yo tenía la sospecha de que había algunos que no estaban interesados en modo alguno, aunque el régimen pudiera perpetuarse. Incluso puedo decir que por primera vez en mi vida política la palabra cambio se pronunció en un Consejo de Ministros precisamente por uno de los que tenía mayor importancia en orden a la realización casi inmediata de una modificación de las estructuras del régimen. Yo creo que desde luego hubo complicidades que están todavía en el túnel oscuro de la historia, porque una operación de esta naturaleza no se improvisa. Yo no voy a hacer un juicio que pudiera
ser temerario en orden a la intervención de determinadas organizaciones de tipo internacional, ¿no? Pero que no cabe la menor duda de que había grandes poderes económicos y políticos que estaban muy interesados en que en España hubiese un cambio radical. Son muchas casualidades, claro, todo esto se puede unir y llegar a algunas conclusiones que pueden ser peligrosamente válidas, pero que yo no me atrevería a hacerlas. De todas maneras, lo que sí es seguro es que había poderes extranacionales que estaban verdaderamente interesados en un cambio rotundo del régimen. Y claro, la rotundidad de un asesinato, pues en fin, en la persona del presidente del gobierno, pues era realmente un factor a tener en cuenta. Me cité con el ministro de la Presidencia porque quería cambiar impresiones con él antes de que se produjera la primera intervención en ese consejo que yo decía que era importante, para ver si nuestros criterios eran pues afines y podíamos ofrecer pues en fin una línea más ajustada de pensamiento cuando se fuesen a requerir nuestras manifestaciones. Y llego yo a la presidencia del gobierno y me encuentro que no estaba allí. ¿Y esto qué es? Y entonces cojo el ascensor, subo arriba y entro en la sala, en la antesala del gabinete y veo que aquello era, pues en fin, una estampa desoladora. Veo a Gonzalo Fernández de la Mora muy apesadumbrado, a otro igual, y digo yo, ¿pero esto qué? Parece esto un duelo. Yo lo dije así, con un aire un poco festivo, y dice, menudo duelo, acaban de matar al presidente. Yo me quedé verdaderamente asombrado. Pero no, eso no puede ser verdad, pues es verdad, es verdad. Y ya me di cuenta de cómo iba a ir todo. Porque incluso yo fui el que aconsejé a Torcuato Fernández Miranda, que era ministro secretario general del movimiento, que se fuese inmediatamente a ver a Franco. Y efectivamente, él se fue. Y fue el primero que habló con Franco, porque yo temía que en ese interín se hubieran producido otras situaciones que no eran deseables, por lo menos desde mi punto de vista. Pero yo creo que no se produce única y exclusivamente por motivos de orden procesal. Es decir, si verdaderamente era válido la utilización de determinadas fuerzas o por el contrario teníamos que sujetarnos a los patrones tradicionales que intervenían en situaciones de este tipo, que eran verdaderamente situaciones muy nuevas, porque no se habían producido antes ninguna. O sea que yo no creo que hubiera, por parte de Pedro Cortina, al que yo conocí y traté, y verdaderamente era un hombre de una inteligencia privilegiada, y Franco además fue uno de los autores del nombramiento de Pedro Cortina. El embajador en Francia, él tenía en Franco una gran lealtad, pero sobre todo Franco tenía una predisposición favorabilísima a entender que los méritos de Pedro Cortina eran verdaderamente excepcionales. No lo entendió nadie. Y por supuesto nosotros, es decir, yo, claro, desde mi posición, pues no, estaba muy lejos de prever una solución de este tipo. Se barajaron varias, pero fueron cayendo una tras otra. Y desde luego la que menos fortuna tenía en su planteamiento, en su origen y en su desarrollo era precisamente que fuera el ministro de la Gobernación, que en definitiva era el responsable de la seguridad del presidente, el que paradójicamente fuera a ocupar una cartera tan importante como la presidencia del gobierno en sustitución de Carlos Arias, en sustitución de Carrero. Porque claro, entonces ya no se trataba de cambiar un ministro, se trataba nada menos que de cambiar al presidente del gobierno. O sea que toda la política iba a gravitar sobre las espaldas del presidente del gobierno. Y ese presidente del gobierno era el señor que lógicamente tenía la responsabilidad del hecho del asesinato de Carrero. No cabe la menor. Yo verdaderamente incluso hablé con Franco manifestando mi opinión sincera
y modesta de que para que se produjera una situación no de quiebra, el elemento que podía ser aglutinante en ese instante era Torcuato Fernández Miranda. Pero una serie de factores hicieron imposible que esto se llevara a cabo. Y además, Fernández Miranda tenía casi la seguridad de que iba a ser él y se llevaría un gran desengaño cuando vio que los caminos no iban dirigidos a que él pudiera recorrerlo. De manera que tanto en eso como en la cuestión de la presidencia del Consejo del Reino y tal, él se equivocó. Porque yo fui a verlo, a Torcuato, para que verdaderamente se moviera en el sentido de poder conseguir una mayor aquiescencia y que pudiera ser él, en definitiva, el presidente del gobierno y tal. Él me dijo, no, yo prácticamente tengo unos apoyos generales. O sea que tengo unos apoyos generales, no, tú no te preocupes y tal. El único apoyo general que tuvo cuando presidió el Consejo del Reino fue el rector de Oviedo, que era un viejo amigo suyo. Los demás votaron en contra. No fue su yerno. Fueron los ayudantes. Los ayudantes tuvieron un papel importante y influyeron en Franco para que el gobierno no pasara a manos de Nieto Antúnez, porque ellos estimaban que no era la persona adecuada para desempeñar una responsabilidad de tal naturaleza. Pero fueron los ayudantes mucho más que su yerno. Su yerno no tenía ni voz ni voto, Franco no le hacía caso en materia política, desde luego no le hacía ningún caso. A los que dicen que influía, no influía nada, para él nada. Posiblemente sí, ellos con su esposa hicieron una presión muy fuerte para que fuera Arias. Creían que Arias era el elemento que iba por su seguridad, porque él siempre se había manifestado pues con cierta dureza y tal, cierta dureza que después se ablandó de tal naturaleza que ya era un hombre desconocido. Porque como yo digo en mi libro primero, Arias era un hombre que tenía temperamento, ¿no? Pero le faltaban otras cualidades muy importantes y se crispaba. No era dueño de su serenidad. Es decir, tenía temperamento, pero no poseía carácter. Y en política el carácter es más importante que el temperamento. Nosotros creíamos que era la ETA, pero información puntual no teníamos, porque realmente era el departamento de la Dirección General de Seguridad, la que tenía realmente las notas y los datos precisos para ofrecer una versión oficial del tema, ¿no? Y nosotros en ese momento no estábamos, en ese momento que estábamos totalmente fuera de creer que podía producirse la inminencia de eso, incluso sabiendo el tema del 2001, que creíamos que eso se iba a producir como consecuencia, o decir, el del 2001. Yo no en ese momento nada. Yo, como era gobernador de Sevilla, el Carrero iba con mucha frecuencia a Sevilla, pero él no quería tener que tuviéramos con él ninguna consideración oficial, de manera que ni siquiera íbamos a recibirlo. Por supuesto, no le despedíamos tampoco, y él se marchaba con su familia y nada más. Mi relación con él, pues recuerdo en una ocasión que estuvimos viendo la salida del Cristo de la Pasión, y estuvimos charlando un rato allí y después en alguna otra ocasión en su despacho. Pero mi relación con él fue muy breve, muy corta, aunque él tenía por mí pues un interés pues muy positivo, porque él lo demostró siempre, ¿no? Pero
puede decirse que cuando yo empiezo a tener una relación más directa con el presidente es el mismo día que me llama. Estaba yo en Ginebra y me llamaron y llegué a la presidencia del gobierno y me senté allí en su despacho y me dice: ¿sabe usted que hay crisis? Y dije yo, pues mire, yo no lo sé, ¿no? Pues sí, hay crisis y usted va a ser ministro. Y dije, pues mire, yo la verdad es que creo que no tengo ni méritos ni posibilidades para desarrollar una labor de la envergadura que usted me señala con éxito y desde luego con las posibilidades de que todo el mundo crea que se había producido un acierto en mi designación. O sea, no digo nada más. Usted va a ser ministro de la Vivienda. Y ya está. Y ahí terminó la entrevista. Cuando salía, estaba allí en la puerta el Pita de Veiga, que era el que iba a ser ministro de Marina. Y tuvimos unas palabras muy breves y le dije, pues tú qué vienes a... Y me dijo, parece que sí, ¿a ti qué te han dicho? Y no pudimos casi articular palabras porque yo, claro, salía de allí con una enorme sorpresa, con una gran emoción y con, en fin, con una alteración de mi tranquilidad habitual, porque claro, nadie puede permanecer impasible cuando se le hace una oferta de esta naturaleza, ¿no? Y la verdad es que todo lo que yo le dije respondía a lo que yo creía, no era pues una especie de escapismo, ni tampoco una expresión retórica la que me llevaba a decir que yo creía que no era el hombre indicado para desempeñar una cartera ministerial, sino que en definitiva era mi propia conciencia la que me dictaba la obligación y el deber de decir lo que yo en ese momento pensaba. Pues sí, no, realmente el entierro fue una premonición de las situaciones que íbamos a vivir después, porque claro, en el gobierno no había incorporaciones de personas que, como decía yo anteriormente, tuvieran un ideal de continuar con reformas y con modificaciones la obra del gobierno. Y todo eso se sabía. Y lógicamente la intervención del el cardenal Tarancón era conocida por parte de todos, no, él estaba por una modificación completa del sistema. Y entonces, pues claro, pues se produjeron todas aquellas cosas que yo recuerdo verdaderamente lamentables. Tengo todavía en mis oídos el eco de los cañonazos o de las salvas que se producían cuando iba a ser enterrado. Que sé que entonces estaba en el despacho Franco acompañado de Urselay, que era su ayudante y era vicealmirante entonces. Y yo le pregunté, ¿y qué? ¿Y Franco qué? Si Franco permaneció impávido. Y estábamos oyendo el eco de los cañonazos, de las salvas, él y yo, en un silencio verdaderamente escalofriante en su propio despacho. No recuerdo nada más. Claro, recuerdo que el entierro estuvo lleno de tensión, no solamente por los gritos de la gente, sino porque cada uno de nosotros sabía que algo nuevo se iba a producir en España y que indiscutiblemente el cambio estaba, pues en fin, a ojos vistas. Yo no creía que iba a permanecer en el gobierno porque la cartera de vivienda prácticamente pues no era esencial. Entonces, de pasar de una cartera no esencial a una cartera importantísima en el orden político como era la Secretaría General del Movimiento, pues era para mí realmente algo que me conmovió muchísimo más que lo del nombramiento como ministro de la Vivienda. Aquello fue para mí un golpe tremendo, tremendo. O sea que yo no recuerdo nunca con nostalgia y mucho menos con alegría la etapa que me correspondió vivir como ministro secretario general del movimiento. Todos fueron inconvenientes, todos fueron obstáculos, todos fueron hostilidades y algunas muy cercanas. Y yo tuve que continuar con un grupo de gente abnegada y casi heroica, diría yo, pues intentando hacer lo imposible.
es transformar una forma de concebir la política por otra muy distinta y de abrir caminos nuevos donde otros querían que los que estaban ya transitados pues envejecieran de manera definitiva. Me dice a mí Franco, y esto te demuestra lo que había, lo que ocurría, me dice, ¿usted sabe algo del espíritu del 12 el 12 de febrero? Y yo le dije, pues no, la verdad es que ese discurso que fue elaborado por Gabriel Cisneros y por otros más, un grupo de la presidencia del gobierno, no lo conocíamos ninguno. O sea, nosotros lo conocimos cuando fuimos a las Cortes y el presidente del gobierno pues hizo su discurso. Y me dijo Franco, ¿y a usted qué le parece? Dije, si le voy a ser sincero, a mí agradarme no me ha agradado, porque creo que los temas sustantivos quedan soslayados y sin embargo hay ahí una actitud temeraria de lanzarnos a un vacío político que nos puede conducir a la disolución de todo el sistema. Me dijo Franco, no se preocupe, no se preocupe. El funeral se realizó, se llevó a cabo, se celebró en San Francisco el Grande. Una emoción colectiva pues sacudía el espacio donde estábamos todos los ministros, que verdaderamente todavía no dábamos crédito a que se hubiera producido aquella situación. Y cada uno de nosotros pues estaba tenso y tal. Y hubo quien, como el ministro de Educación, pues se negó a darle la mano a Tarancón. Yo creo que desde luego con razón, pero sin oportunidad. Creo que un ministro debe de conservar unas actitudes, pues en fin, mucho más serenas y no ceder a la crispación emocional de unos momentos como los que estábamos viviendo en aquel entonces. No me extrañe porque Franco, yo lo he dicho siempre, además, una de las notas que acompañan a la vejez y no precisamente notas estimulantes son el que queda acrecentado mucho el orden de la sensibilidad y las lágrimas afloran con frecuencia. Un jefe del Estado o un dirigente político tiene que embridar sus emociones y cuando esas emociones se desbordan, como en aquel caso, es que nos dan idea de que Franco estaba ya en un periodo donde la decrepitud física se estaba produciendo. Franco era realmente entonces pues una luz que brillaba, pero era un fuego que no ardía. Y yo tuve, como consecuencia de mis entrevistas con él, siendo ministro secretario general del movimiento, pues largas conversaciones con él, en la cual yo me explayé y no tuve nunca por parte suya ninguna censura y ninguna actitud que pudiera pues presumir que no le gustaba lo que yo le estaba diciendo, a excepción de un acontecimiento, yo le llamo acontecimiento, que tuve con él en una entrevista que le dije, mi general, yo siento decirle que cuando su excelencia muera, que ojalá pues en fin eso no ocurra pues hasta dentro de mucho tiempo, las cosas no van a seguir siendo así. Y que eso de atado y bien atado, desengáñese mi general, eso no se va a producir. Después de su fallecimiento volverá la monarquía liberal y volverán los partidos políticos. Entonces me dice Franco eso que me dice usted es muy grave. Y le dije, sí, es muy grave, pero yo tengo la completa seguridad de que eso se va a producir y no tengo más remedio en función de lo que yo estimo que en conciencia debo decirle, de hacerle estas manifestaciones. Tengo la completa seguridad. Pues eso no será así, porque además el ejército pues mantendrá y defenderá su victoria. Dije, no le espere, mi general. Yo creo que es la solución de la continuidad. En el Príncipe de España no garantiza en modo alguno la continuidad del movimiento. Se lo dije así claramente. Aquello fue una entrevista penosa que yo he
recordado siempre con mucha amargura, porque muchas veces cuando yo iba a hablar con Franco y teníamos largas conversaciones, yo creía que en algunas de las cosas que yo le decía, que eran pues en fin las realidades, que yo iba pulsando poco a poco, pero de manera muy cercana, pues podían afectarle de tal manera que le pudiera ocurrir alguna cosa. Y yo iba a ser el responsable, porque tampoco podía silenciar las situaciones que yo conocía y que ponían en peligro permanentemente no solamente la estabilidad del régimen, sino una medida mínima de corto futuro. Y claro, pues a Franco se lo decía yo siempre. Es más, en una ocasión que tuvimos una entrevista muy larga, yo como ministro secretario general del movimiento le dije, mi general, yo me va a permitir que pueda decirle algo verdaderamente importante. Y me dice, todo lo que usted dice es importante, me dijo. Y dije, no, mi general, todo no, pero esto que le voy a decir, sí. Yo creo que es hora de cambiar el gobierno. Y cambiar el gobierno empezando por mí, porque yo soy un obstáculo, porque no gozo de la confianza de mis compañeros y mucho menos del presidente del gobierno. Y por lo tanto creo que un cambio en los ministros fundamentales, empezando por mí, sería muy conveniente. Y me dijo, eso ya lo decidiré. Yo recuerdo una vez que en Sevilla tuve una conversación con él y le di y me permití decirle, mi general, yo lo que creo es que estamos equivocando nuestra política fiscal. Y dice, ¿por qué? Y dije, porque yo creo que dada en fin, el horizonte económico de España y el desarrollo de las ilusiones y de los ideales que tenemos, se necesita contar con con un poder económico que no tenemos, porque realmente España tenía entonces la tasa fiscal más baja de Europa. Y yo creo que verdaderamente con un esfuerzo que los españoles podemos hacer perfectamente, con una elevación de tasas, aunque fuese mínima al principio, y después incrementarla en la medida de lo conveniente, pues tendríamos pues unos horizontes muy despejados. Y me dijo unas palabras que no olvidas, sí, pero no se puede matar a la gallina. Y yo le dije, no, yo, mi general, no entiendo eso, no entiendo eso de la gallina. Dice, sí, piense usted y verá como lo que yo le digo, llevo razón. Hombre, eso estaba ya claro, porque en definitiva yo tengo una comunicación por escrito que la conservo de la presidencia del gobierno diciendo que tenía que decirle al presidente lo que yo iba a tratar con Franco. Y yo, en mi condición de segundo del movimiento, no tenía por qué decirle al presidente del gobierno absolutamente nada, porque una cosa era la estructura del movimiento y otra cosa era ya los poderes del Estado. De manera que yo me negué en absoluto a eso. Y eso, desde ese momento, ya prácticamente estaba decidida mi sustitución. Y yo lo sabía. Y verdaderamente no me producía ninguna congoja, no me producía ninguna tristeza, porque veía la imposibilidad absoluta de hacer algo. Porque yo quise, y eso lo reconoce Paine en su libro, quise hacer una modificación de la estructura ideológica del régimen, lo cual era indiscutiblemente un empeño importantísimo y trascendental. Pero, claro, había que contar con medios. El primero, el Instituto de Estudios Políticos. Bueno, la reforma en orden a personas del Instituto de Estudios Políticos al que nombré fue a Jesús Fuello, que era una personalidad extraordinaria y que tenía además una cabeza muy bien amueblada y que veía en el futuro y que no era nada sectario, sino un hombre objetivo y verdaderamente en posesión de una sabiduría excepcional. Me costó pues 6 o 7 meses el lograr su nombramiento. Claro, cuando para empezar una obra necesitas poner los primeros escalones y esos escalones se te niegan, pues prácticamente el agobio de la imposibilidad de llevar a cabo
una misión, pues en fin se produce de manera muy clara. No lo recuerdo con nostalgia nunca, al contrario, cuando uno me lo dice, pero tú te acuerdas de la época de ministro y tal, no, porque permanentemente estaba yo sujeto a una tensión que incluso llegaba a producir en mis colaboradores inmediatos el temor de que me pudieran hacer algo, hasta el punto de que muchas veces que iba yo al Pardo a despachar con Franco, sin que yo lo supiera, me acompañaban en otros coches algunos de mis colaboradores hasta llegar a hablar con él. Es decir, veían que aquella hostilidad se podía manifestar de cualquier manera y desde luego yo era un elemento no grato porque mantenía unos criterios de lealtad que no creían los demás que fueran realistas. Yo no digo que fuese con mala intención, pero que en definitiva yo era una pieza discordante en el orden general de los ministros que en aquel momento tenían responsabilidades en sus departamentos. No, yo no tuve nunca ningún roce. Él, sin embargo, sí, el presidente sí, y era muy... se expresaba siempre con mucha cordialidad, con sonrisas, con tal y cual. Yo la verdad que no tuve nunca relación ni con doña Carmen, ni con su yerno, al que conocía y hablaba con él y tal, pero desde luego sin que estuviera yo cerca, como dijeron que era verdad que éramos una especie de búnker, estábamos rodeando prácticamente a Franco. Yo a ese búnker no pertenecí nunca, jamás. Es más, la acusación que se nos hizo de que en definitiva nosotros queríamos perpetuar una estructura obsoleta era absolutamente incierta. Nosotros queríamos mejorar. Y había posibilidades, en política siempre hay posibilidades, porque existen esperanzas. Y nosotros no solamente creíamos que la esperanza existía, sino que vivíamos dentro de aquella esperanza, un tanto utópica. Y era, pues en fin, yo digo, en alguna ocasión, un quehacer puramente romántico. Y en política hay que mantener criterios muy clásicos para hacer frente al sentimentalismo y a la debilidad que muchas veces las emociones producen cuando tiene uno que tomar decisiones importantes.